Buenas noches, apreciados estudiantes, apreciados tutores. En el día de hoy está mi persona, Juan José Salgado Guerra, el compañero Mario, Hola, compañero. Mi nombre es Mario Enrique Pretel Puente. compañero Henry. Buenas noches a todos, mucho gusto. Henry Machado los saluda y hoy hablaremos de un tema un tanto complicado, complejo, escabroso, pero necesario entenderlo y saberlo como cualquier ciudadano debería. No siendo más, empecemos con los delitos electorales. ¿Cuáles son los delitos electorales en el marco normativo colombiano? En el Código Penal colombiano, en el título 14, delitos contra mecanismos de participación, democracia, artículos 386 y 396, recoge las conductas que se consideran delitos electorales. La cartilla de los delitos electorales del Ministerio del Interior los resume de manera muy clara y pedagógica, listando, eh, listando entre otros, perturbación del certamen democrático, constreñimiento al sufragante, fraude y corrupción al sufragante, fraude en la inscripción de cédulas, el famoso trasteo de votos, voto fraudulento, tráfico de votos, alternación de resultados, ocultamiento de cédulas y violación a los topes de campaña. Entre los principales delitos encontramos la perturbación del certamen democrático, artículo 386. Cuando por maniobras engañosas se impide o se altera una votación, un escrutinio o un cabildo abierto, constreñimiento al sufragante, artículo 386. Amenazas o presiones para obligar a alguien a votar por determinado candidato, lista u opción, para impedirle votar libremente. Fraude al sufragante, cuando mediante engaño se induce a votar a un sentido específico. Fraude en inscripción de cédulas, artículos 389. Mover personas que inscriban la cédula en un municipio en donde no viven, con tal de influir en el resultado, que esto viene siendo el trasteo de votos. Corrupción al sufragante, artículo 390. Entregar dinero, mercados, materiales de construcción, contratos o beneficios en cambio de un voto. Tráfico de votos, voto fraudulento, favorecimiento de voto, artículo 391, artículo 392. Ofrecer paquetes de votos o permitir suplantación, votos múltiples o sin derecho. Alternancia de resultados electorales, artículo 394. Manipular formularios, ingresar tarjetones de más, cambiar cifras en escrutinios, entre otros. Ocultamiento y retención, posesión del ilícita de cédulas, artículo 391. Y denegación de inscripción, entre otros, que buscan impedir que ciertas personas puedan participar en la elección. Además de esto, la ley 1864 de 2017 añadió figuras como la elección ilícita de candidatos, la financiación de campañas con fuentes prohibidas y la violación de topes de gastos, que conecta el tema electoral con la financiación ilegal y la captura del Estado. Ley 1864 de 2017, artículos 5 al 7, función pública. En resumen, debemos decir que el marco normativo no solo sanciona la compra de votos o el fraude en mesa, sino que todo circuito que lleva desde la manipulación del votante hasta el uso indebido del plan de la plata en campaña. Continuamos con el compañero. Claro que sí, compañero. Bueno, respecto a cuáles son los delitos electorales que son más recurrentes dentro de nuestro sistema electoral, nos encontramos con unos datos que son bastante significativos y que terminan siendo concluyentes respecto a lo que sucede dentro del entorno durante el proceso de campaña y las elecciones. Entonces, para bajarnos a un plano normativo hacia lo real,
encontramos pues que un informe reciente del Ministerio de Justicia sobre delitos electorales nos muestra que dentro de los procesos penales que se asocian más a esta clase de delitos, hay cuatro conductas que concentran poco más del 60% de estos casos. Hablamos primero de la corrupción al sufragante, el fraude en la inscripción de cédulas, el constreñimiento al sufragante y el voto fraudulento. Entonces, dentro de los escenarios que encontramos durante las elecciones, estos cuatro delitos son los que más recurrentes son en cualquier territorio. En conjunto, representan, como le decía, más del 60% de los procesos que se relacionan con las notas criminales respecto a las denuncias que se presentan sobre esta clase de delitos. Tenemos que la misión de observación electoral, la MOE, respalda que hay una tendencia sobre este tipo de incidentes políticos, dicho de alguna manera. Para las elecciones del 2019, por ejemplo, se recibieron 841 reportes, la MOE recibió esta cantidad de reportes que se relacionaban con estos delitos propiamente hacia el sufragante, compra y venta de votos. Y casi la mitad de estos reportes se concentraron en 5 departamentos y Bogotá. Entonces, no es un fenómeno que se presente solamente de manera aislada, no, todo lo contrario. Particularmente en lo que es la corrupción al sufragante. Esto se presenta en todo el territorio nacional, pero hay una concentración en 5 departamentos y en Bogotá. Por ejemplo, Boyacá es uno de ellos, en la región Caribe con 3 departamentos y en el departamento de Caldas también hay una alta incidencia sobre esto. Entonces, los mapas de riesgo que nos da la registraduría y la fiscalía nos indican que el constreñimiento al sufragante llega a representar alrededor de un 14% de los delitos electorales que se registran en el país, subrayando pues precisamente en la compra de votos, donde también se fuerza, se intimida y se amenaza para orientar la decisión de la gente. Entonces, si combinamos todo esto con un patrón, bueno, el patrón termina siendo claro. Lo más frecuente termina siendo la manipulación hacia el votante, ya sea por plata, por un engaño o por miedo, situación por lo menos el miedo que se presenta en zonas donde hay incidencia de grupos al margen de la ley, donde constriñen a los ciudadanos para que voten por algún determinado candidato. Luego, a esto vienen las maniobras para alterar el mapa electoral, lo que se denomina el trasteo de votos, personas que llegan de otro municipio a ejercer su derecho al voto en otro y distorsionar los resultados. Eh, Más en ocasiones unos ataques tecnológicos sofisticados. Hay que decir que la organización electoral ha hecho un esfuerzo significativo, por lo menos en lo relacionado con el trasteo de votos, al optimizar y a volver más robusta la forma en que tratan los datos, permitiendo, por ejemplo, al momento de la inscripción de llegar a un municipio a inscribirse, que hay un rechazo porque no hay una consistencia entre los datos que se encuentran registrados de este votante, de este potencial votante, dentro de ese municipio. Entonces, vale aclarar de que se han hecho algunos esfuerzos, pero siguen siendo insuficientes. Siga, compañero Mario. Gracias, compañero. A continuación hablaremos cuál es el impacto de estas prácticas en los territorios. Primero, estos delitos afectan la representatividad si el resultado de la elección se decide por quien tiene más capacidad de comprar votos o mover buses de cédula, y no por quien tiene mejores propuestas. Entonces, los elegidos dejan de reflejar la voluntad real de la ciudadanía. Eso afecta de forma particular a municipios pequeños y zonas rurales, donde las redes clientelales tienen más peso relativo y la dependencia económica de la población es mayor. Segundo, se erosiona la confianza en la democracia. Estudios sobre democracia electoral en Colombia muestran que el abstencionismo, la falta de legitimidad, la corrupción y la violencia son cuatro debilidades estructurales del sistema. Muchas de ellas se alimentan justamente de la percepción de que las elecciones están arregladas. En contextos donde hay compra de votos, presión sobre líderes comunitarios o manipulación de resultados, la ciudadanía termina pensando que su voto no vale.
que las reglas del juego están coaptadas y que la política es solo un negocio entre élites locales. Eso se traduce terreno adentro en mayor abstención, sobre todo entre jóvenes y sectores populares, baja participación en mecanismos de control ciudadano, normalización del clientelismo como forma habitual de relación con el Estado. Tercero, estos delitos refuerzan desigualdades territoriales. No afectan igual a un barrio urbano de clase media que a una zona rural con presencia de economías ilegales o grupos armados. Donde hay violencia o captura del poder local, el delito electoral se vuelve parte de un repertorio más amplio de control social y político. Se mezcla con amenazas, restricciones a la movilidad, el día de elecciones y uso instrumental de programas sociales. Por eso, al final, los delitos electorales no solo son trampas el día de las elecciones, son prácticas que consolidan élites locales, distorsionan la competencia política y reducen la democracia a una fachada procedimental, como lo advierte la literatura sobre la calidad de la democracia en Colombia. Esto termina produciendo democracias de baja intensidad, donde sí hay elecciones, pero no necesariamente hay igualdad real en la disputa por el poder. Muchas gracias, compañeros. Listo, compañero, no, gracias a usted. Pues a manera de conclusión podemos decir que en el país la alta incidencia de delitos electorales, sobre todo en estos cuatro de los que hablábamos, terminan a veces cambiando el mapa de las regiones, particularmente como lo decía el compañero Mario, en municipios que sean pequeños. Estos municipios que son de sexta categoría, que quizás no llegan a esos 25.000 habitantes que se requiere para subir de tener pues la posibilidad de pretender, basado en los ingresos, ser un municipio de una mayor categoría, termina con una alta incidencia de personas que son ajenas a esos territorios, eh, que se convierten hasta en empresas, porque con la suficiencia de tiempo organizan la información necesaria para que estas personas que llevan a votar puedan ejercer su derecho al voto y tengan la capacidad de cambiar un resultado en unos territorios donde ni siquiera tienen ningún tipo de incidencia. ¿Algún otro comentario, compañeros? Sí, claro, es más, si vamos a un caso más preciso, nos damos cuenta las élites políticas aquí en mi municipio, que es Sagún Córdoba, un municipio tildado de politiquería, hasta ya decir nomás lo que es los Belsaile, ahora mismo también los Pastrana, se han adueñado del territorio y tienen una maquinaria política en donde, así como lo mencionaste anteriormente, ya se ha convertido básicamente en una empresa que tiene una base de datos en las cuales ya tienen señalados quiénes pueden votar por ellos, a quién les pueden comprar el voto. Y por mucha denuncia que se haya colocado, pues, no sé, como que se hacen los ojos vendados y las cuestiones todavía siguen en nada. No, las denuncias no avanzan, los procesos siguen igual. Entonces, en la espera de poder controlar un poco más ese tema. Así es, compañero. Bueno, de verdad, muchísimas gracias y esperamos vernos en otra oportunidad para seguir conversando de estos temas de derecho electoral y marketing político. Muchísimas gracias. Gracias, compañeros, a ustedes y que tengan una buena noche.